Hola, mi nombre es Víctor Manuel Elizalde López, estudiante de la carrera de Administración de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. La materia es Inferencia Estadística, perteneciente al grupo 2408. A continuación, les voy a presentar la distribución chi cuadrada. ¿Qué es chi cuadrada? Bueno, en estadística, la distribución de Pearson, también llamada chi cuadrada o chi cuadrado, es una distribución de probabilidad continua con un parámetro k que representa los grados de libertad de la variable aleatoria, como lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Del mismo modo que los estadísticos, con su distribución normal, y t con su distribución de t-student, nos han servido para someter la prueba de hipótesis que involucran a promedios y porcentajes, el estadístico chi cuadrado o chi cuadrado, que tiene distribución de probabilidad del mismo nombre, nos servirá para someter a prueba hipótesis referidas a distribuciones de frecuencias. En primer lugar, usaremos el estadístico chi cuadrado para probar la asociación entre dos variables y luego los vamos a usar para evaluar en qué medida se ajusta la distribución de frecuencia obtenida con los datos de una muestra a una distribución teórica o esperada. Bueno, en términos generales, prácticamente esta prueba contrasta frecuencias observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. Tenemos entonces como primer ejemplo que supongamos que un investigador está interesado en evaluar la asociación entre el uso de cinturón de seguridad en vehículos particulares y el nivel socioeconómico del conductor del vehículo. Con este objeto se toma una muestra de conductores a quienes se clasifica en una tabla de asociación encontrando los siguientes resultados. Bueno, tenemos en esta tabla de asociación los valores observados siguientes. Tenemos el uso de cinturón, nivel socioeconómico bajo, nivel socioeconómico medio y nivel socioeconómico alto. De en total 94 personas, encontramos que de los que usan cinturón son 51 y de los que no lo usan son 43. Ahora de los que sí usan cinturón son 84 de nivel socioeconómico, 8 de nivel socioeconómico bajo, 15 de nivel socioeconómico medio, 28 de nivel socioeconómico alto y de los que no lo usan son 13 de nivel socioeconómico bajo, 16 de nivel socioeconómico medio y 14 de nivel socioeconómico alto. Ahora la pregunta es, ¿permiten esos datos afirmar que el uso del cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico? Para esto se va a usar un nivel de significancia, tenemos como alfa de 0.05 o el 5%. Los pasos del análisis estadístico en este caso son los siguientes. Tenemos en primer lugar que se debe plantear las hipótesis que someteremos a prueba. Ahora tenemos como H0 el uso de cinturón de seguridad es independiente del nivel socioeconómico y H1 el uso de cinturón de seguridad depende del nivel socioeconómico. En esta prueba estadística, o sea en chi cuadrada, siempre la hipótesis nula plantea que las variables analizadas son independientes. En segundo lugar, tenemos que calcular las frecuencias esperadas. Estas son las que deberían darse si las variables fueran independientes, es decir, si fuera cierta la hipótesis nula. Ahora las frecuencias esperadas se obtendrán de la distribución de frecuencias del total de los casos, 51 de personas de un total de 94 que usan el cinturón y 43 de un total de 94 que no lo usan. Esa misma proporción se deberá dar al interior de los tres grupos de nivel socioeconómico, de manera que el cálculo corresponde al siguiente razonamiento. Si de 94 personas, 51 usan cinturón, de 21 personas, ¿cuántas debieran usarlo? Las 21 personas son del total de nivel socioeconómico bajo, que aquí lo podemos ver en la parte inferior izquierda. Y ahora entonces la respuesta a esa pregunta se obtiene aplicando una regla de 3, simplemente, y va a ser 11.4. Este procedimiento debe repetirse con todas las frecuencias del interior de la tabla. Ahora entonces vamos a ver que de nivel bajo tenemos entonces el 11.4 que acabamos de explicar y 9.6. De nivel medio tenemos 16.8 y 14.2. De nivel alto 22.8 y 19.2. Estas son las frecuencias que debieran presentarse si la hipótesis nula fuera verdadera y por consiguiente las variables fueran independientes. Estos valores los vamos a anotar en una tabla con las mismas celdas que la anterior.
Así tendremos una tabla con los valores observados y una tabla con los valores esperados. Y es como la que está aquí en la presentación. Entonces, de nivel bajo son 11.4, 9.6, de nivel medio son 16.8, 14.2, de nivel alto son 22.8 y 19.2. Ahora, en tercer lugar, se debe calcular el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba es G cuadrado que, como dijimos al comienzo, compara las frecuencias que se entregan los datos de la muestra, son las frecuencias observadas con las frecuencias esperadas, y tiene la siguiente fórmula, donde OI representa a cada frecuencia observada y EI representa a cada frecuencia esperada. Entonces, sustituyendo los datos en esta fórmula, se muestran los siguientes, o tenemos los siguientes: 8 menos 11.4 al cuadrado entre 11.4 más 13 menos 9.6 al cuadrado entre 9.6 más 15 menos 16.8 al cuadrado entre 16.8 más 16 menos 14.2 al cuadrado entre 14.2 más 28 menos 22.8 al cuadrado entre 22.8 más 14 menos 19.2 al cuadrado entre 19.2 nos va a dar un resultado de todas estas sumas de 5.23. Ahora bien, entonces tenemos que G cuadrado es igual a 5.23. Este va a ser el valor de nuestro estadístico de prueba, que ahora, siguiendo con el procedimiento, debemos comparar con un valor de la tabla de probabilidades para G cuadrado. Esta tabla es muy parecida a la tabla de testudent, como la que estuvimos trabajando a lo largo del curso, pero tiene solo valores positivos, por lo que G cuadrado solo da resultados positivos. Ahora, en el uso de la tabla de G cuadrado, tiene en la primera columna los grados de libertad y en la primera fila la probabilidad asociada a valores mayores a un determinado valor estadístico. Los grados de libertad dependen del número de celdas que tiene la tabla de asociación, donde están los datos del problema, y su fórmula de cálculo es muy sencilla. Simplemente tenemos como grados de libertad va a ser igual al número de filas menos 1 por número de columnas menos 1. Y bueno, llevado al ejemplo, aplicándolo al ejemplo, tenemos entonces que hay dos filas y tres columnas en nuestra tabla. Los grados de libertad entonces van a ser 2 menos 1 por 3 menos 1 es igual a 2. Ahora, al comienzo se eligió un nivel de significancia de 0.05. Entonces, un valor de la tabla para G cuadrado asociado a 2 grados de libertad y alfa de 0.05 es de 5.99, que lo encontramos aquí en la tabla. Aquí está subrayado, bueno, encerrado en rojo, en este cuadro rojo, y ese es en la tabla. Por lo tanto, en este gráfico que está abajo, vemos que 5.23 se encuentra a la izquierda de 5.99, por lo que la probabilidad asociada a valores superiores a 5.23 es mayor que alfa, que el nivel de significancia. Según esto, debemos aceptar la hipótesis nula que plantea que las variables uso de cinturón de seguridad y nivel socioeconómico son independientes. Limitación: como norma general, se exige que el 80% de las celdas en una tabla de asociación tengan valores esperados mayores a 5. Es lo que se recomienda. Ahora, en el ejemplo número 2, también de prueba de independencia, tenemos el siguiente. Una agencia de publicidad desea saber si el género de consumidores es independiente de sus preferencias en cuanto a marcas de café, las que van a ser 4. La respuesta determinará si se deben diseñar diferentes anuncios dirigidos a los hombres y otros diferentes para las mujeres. Tenemos que realizar la prueba con un nivel de significancia del 5% o 0.05, que es lo mismo. Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a 139 personas fueron: en cuestión a marca A, B, C, D, tenemos 18 hombres, 32 mujeres. En la B tenemos 25 hombres, 15 mujeres. En la C tenemos 15 hombres, 10 mujeres. Y en la D tenemos igual, 12 hombres y 12 mujeres. Ahora, esta tabla de contingencia la vamos a elaborar con la fórmula que se presentó en el ejemplo pasado, en el ejemplo número 1, se va a calcular la frecuencia esperada, donde 70 que vemos arriba de la división en estas cuatro primeras operaciones, 70 va a referirse al total
de hombres y 69 aquí abajo va a hacer referencia al total de mujeres. De esto lo tenemos en esta tabla de contingencia en la parte inferior derecha. Ahora 50, 40, 25 y 24 van a corresponder cada uno a las personas en total que prefieren a la marca A, B, C y D, que tenemos en la parte inferior de la tabla de contingencia. La 139 que viene en la división, pues es el total de las personas a las que se les realiza la encuesta, lo cual haciendo las operaciones correspondientes tenemos como resultados 25.18, 20.14, 12.59, 12.09, 24.82, 19.86, 12.41 y 11.91. Estos los tenemos cada uno dentro de cada recuadro de la tabla de contingencia para que se ubiquen mejor. Ahora tenemos que calcular los grados de libertad que tenemos de un nivel de significancia del 0.05, que es igual a 4 menos 1 por 2 menos 1 es igual a 3, por lo tanto tenemos y cuadrada 7.85. Ahora planteamos las hipótesis y tenemos H0, que la marca de café que se consume es independiente del sexo de una persona, y H1, la marca de café que se consume depende del sexo de una persona. Ahora vamos a construir las áreas de aceptación y rechazo en la siguiente gráfica. Y bueno, observamos que en las áreas de aceptación de H0 tenemos y cuadrada de 7.3912 y de rechazo con el nivel de significancia de 0.05 tenemos y cuadrada de 7.81. Ahora, calculando y cuadrada como la fórmula anterior del primer ejemplo, vamos a utilizar la misma fórmula obviamente y tenemos lo siguiente: 18 menos 25.18 al cuadrado entre 25.18 más 25 menos 20.14 al cuadrado entre 20.14 más todos estos resultados siguientes ya fueron simplificados en esta misma división, por lo que es 0.46 más 0.0006 más 2.07 más 1.19 más 0.46 y más 0.0006. Entonces nos arroja un resultado de 7.3912, por lo que concluimos con lo siguiente: se va a aceptar H0, que con un nivel de significancia o de confianza del 5% se encontró que la marca de café es independiente del sexo de la persona, por lo que obviamente se recomienda elaborar solo un tipo de anuncio. Ahora vamos con el ejemplo número 3. Este va a corresponder a la prueba de bondad. Y bueno, también se puede usar el estadístico G cuadrado para evaluar cuán buena puede resultar una distribución teórica, cuando pretende representar la distribución real de los datos de una muestra determinada. A esto se le va a evaluar la bondad de un ajuste. A esto se le llama probar la bondad de un ajuste. Es ver en qué medida se ajustan los datos observados a una distribución teórica o esperada. Tomemos como ejemplo la distribución esperada para los individuos de una población que son clasificados según su grupo sanguíneo. Según estos estudios realizados en la población, se va a esperar que dicha distribución en porcentajes sea la siguiente. Tenemos el grupo AB con una frecuencia esperada de 2%, el grupo sanguíneo A de 30.5%, el grupo B de 9.3%, el grupo O de 58.2%. En una muestra de 150 donadores de sangre se encuentra la siguiente distribución. Del grupo AB tenemos una frecuencia observada de 4, del grupo A tenemos una frecuencia observada de 48, del grupo B tenemos una frecuencia observada de 15 y del grupo O tenemos una frecuencia observada de 83. Ahora, tenemos como la hipótesis que H0 los datos se van a ajustar a la distribución teórica y H1 los datos no se ajustarán a la distribución teórica. Siguiendo entonces el esquema general de solución propuesto para las pruebas de hipótesis, corresponde elegir el nivel de significancia. Elegimos entonces alfa 0.01 o 1%. El estadístico de prueba será G cuadrado, cuya fórmula es la siguiente. G cuadrada va a ser igual a OI menos EI al cuadrado menos EI.
Los grados de libertad de esta tabla simplemente se van a obtener restando 1 al número de filas. En este caso tenemos 4 filas y pues se le resta 1, van a ser igual a 3, que son los grados de libertad. Recordemos que la fila del total no se considera para los grados de libertad, esa nunca la vamos a considerar. Ahora, un dato que cabe recalcar y que es importante es que si ya tenemos las frecuencias observadas y esperadas, podemos proceder a evaluar la diferencia de ellas utilizando el estadístico G cuadrado. Si la diferencia entre frecuencias observadas y esperadas es grande, significará que la hipótesis nula es falsa, o sea, esta distribución nos ajusta a la distribución teórica. Y si, en cambio, resulta que la diferencia entre frecuencias observadas y esperadas no es muy grande, significará que la hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, la distribución que la muestra se ajusta a la distribución teórica y diremos que no hay significación estadística. Por lo consiguiente, se va a calcular el estadístico de prueba con los datos del ejemplo. Simplemente vamos a sustituir valores y tenemos los siguientes. 4 menos 3 al cuadrado entre 3 más 48 menos 45.75 al cuadrado entre 45.75 más 15 menos 13.95 al cuadrado entre 13.95 más 83 menos 87.3 al cuadrado entre 87.3 nos va a dar un resultado de 0.73. Ahora se va a comparar el valor con el valor de G cuadrado. Este mismo valor que acabamos de sacar se va a comparar con el valor de G cuadrado de tabla. Entonces el valor de G cuadrado lo buscaremos con un nivel de significancia de 1% y 3 grados de libertad. Según la tabla, este valor es de 11.34. Al comparar el valor del estadístico de prueba 0.73 con el valor de la tabla 11.34, vemos entonces que 0.73 se encuentra a la izquierda de 11.34, desplazado hacia el centro de la curva, y que por lo tanto la probabilidad de valores mayores a él es muy superior al nivel de significancia de 1%. Tenemos entonces como conclusión que dado que la probabilidad es mayor que alfa, se acepta la hipótesis nula. Esto va a significar entonces que los datos observados se ajustan a la distribución teórica, por lo tanto las diferencias observadas no son estadísticamente significativas. Ahora, el ejemplo número 4 y el último, como prueba de bondad, tenemos que un dado se lanzó 36 veces. Se va a hacer con una prueba de nivel de significancia del 5% para comprobar si el dado es legal o no. Los resultados obtenidos en el ejercicio fueron los siguientes. Tenemos entonces el número de puntos del dado, que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con la frecuencia observada, que es de 3, 5, 8, 7, 6 y 7. Ahora obtenemos la frecuencia esperada y con respecto a los números, que tenemos 1, 2, los puntos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De la frecuencia observada tenemos 3, 5, 8, 7, 6, 6 y 7. Y en la frecuencia esperada tenemos puro 6. Ahora, del lado derecho, tenemos la fórmula que es frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada, ya realizando los cálculos correspondientes, nos va a arrojar un resultado de 1.5, .1666, .6666, .1666, 0 y de 1 de .1666 también. Entonces tenemos un total de 2.6664. Ahora vamos a calcular los grados de libertad. Ya sabíamos entonces que es correspondiente al número de filas que está en la tabla, menos 1 simplemente, que va a ser 5. Por lo tanto, tenemos que G cuadrado es 11.070. Ahora, como punto número 3, vamos a plantear la hipótesis que tenemos como H0, la frecuencia observada en el lanzamiento del dado es igual a la frecuencia esperada de dicho lanzamiento. Y H1, la frecuencia observada en el lanzamiento del dado es diferente a la frecuencia esperada de dicho lanzamiento. Ahora vamos a establecer las áreas de aceptación y rechazo en la siguiente fórmula, en el siguiente gráfico, y tenemos de aceptación de H0 para la izquierda,
tenemos G cuadrada de 2.6664 y de rechazo tenemos 7.81 con un nivel de significancia que ya hemos elegido del 5% o 0.05. Ahora tenemos como conclusión, ya para terminar, que se va a aceptar H0, donde se encontró una evidencia estadística con un nivel de significancia del 5% que el dado obviamente es legal.